invitarte a que vayas en la Escritura, en Efesios 6, y le vamos a dar lectura solamente al versículo 12. Efesios 6, el versículo 12. Amén. En cuanto lo tengas, puedes contestar sí, puedes decir gloria a Dios, puedes decir amén, lo tengo. ¿Sí? Efesios está en la parte de atrás de la Biblia, ¿eh? Por ahí lo pueden encontrar. Y si ves a alguien que está viniendo por primera vez, le puedes ayudar. Dice la palabra del Señor en esta hora, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una vez más, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre, estamos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que hables a nuestro espíritu y podamos, Señor, aprender de tu palabra. Ayúdanos, Dios, y que cada persona que está en este lugar pueda tener el entendimiento espiritual que se requiere para saber cada vez más de ti. En tus manos estamos y te damos gracias por toda palabra que tú hablas a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. El Señor siempre va a querer hablar a nuestras vidas, iglesia. Él siempre va a querer enseñarnos algo, siempre va a querer dirigirse a nosotros porque nos ama, simplemente porque nos ama. Es sorprendente todos los temas que puedes obtener de la Biblia. Puedes decir que Dios es amor y poner un sermón de Dios es amor. Hace 15 días prediqué en una iglesia, hace una semana prediqué en otra iglesia y tengo rato que no predico contigo, pero bueno, yo hoy quiero hablarte de una batalla espiritual. Quiero hablarte de una batalla espiritual. Quiero hablarte acerca de lo que a veces ignoramos o queremos ignorar y que sin embargo tenemos nosotros problemas por ignorar o por no querer ponerle atención a algo que la Escritura nos va a hablar desde el principio hasta el final. Hasta el final. Nosotros vamos a ver en Apocalipsis que la Escritura nos va a terminar todavía hablando de una batalla que se gesta en el cielo, en los que los ángeles van a estar peleando, pero precisamente es en el cielo. Quiero hablarte de las batallas espirituales y quiero darte un consejo para que tú no solamente ores esas oraciones de misericordia. Hay muchos tipos de oraciones que tú podrías decir. Muchas de las oraciones que tenemos nosotros son para darle la gloria y la honra al Señor. Amén. ¿Sí? Son para eso. Muchas de nuestras oraciones solamente se ponen en Señor, recibe la gloria, tú eres digno, te adoramos, gracias por tu presencia en nuestra vida. Y tú haces de ese tipo de oraciones. Quizá en otras oraciones, en algún problema, tú vengas a Dios y le digas, Señor, ten misericordia, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Y es una oración por necesidad. Hoy quiero hablarte de una oración de guerra. ¿De qué quiero hablarte? De una oración de guerra. De las oraciones poco escuchadas en el cielo. De las oraciones que pocos escuchan y que a lo mejor tú no haces tan constantemente, a pesar que en Efesios nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos una lucha contra sangre y carne. Hay una lucha. Iglesia, hay una lucha. Y esta lucha es constante porque si tú eres cristiano, tú crees en Dios. Amén. ¿Sí? ¿Sí crees en Dios? ¿Crees lo que dice la palabra del Señor? Los que conocemos la palabra de Dios de más tiempo, sabemos que la primera rebelión se llevó a cabo en el cielo.
Sabemos que en esa rebelión una tercera parte de los ángeles fue arrojada a la tierra. Y que todos volteamos y le dijimos, Señor, ¿por qué los arrojaste aquí? Sabemos también que la palabra de Dios nos dice que hay un mundo tomado por Satanás. Y hay un sistema en el mundo que es de Satanás. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Sí? Sabemos que mucha gente dice que siente lo espiritual, lo siente de alguna forma. Se da cuenta también que el ser humano está compuesto por alma, cuerpo y espíritu. El alma es la materia, es lo que todos alcanzamos, el cuerpo es la materia, lo que todos alcanzamos a ver. El alma es el centro de tu emoción que se nota en tu cuerpo. Ahí sabemos si un hermano es enojón, porque el alma siente y el cuerpo expresa. Pero también sabemos que a nuestro espíritu Dios le ha dado una vida. Quiero decirte que quizá tengas muchas batallas perdidas porque tu oración a lo mejor no era la correcta. Amén. A lo mejor no era la correcta. Muchas oraciones pueden salir de tu boca. Quizá difícilmente salga una oración de guerra, una oración en la que tú vas a atacar algo que llegó a tu vida, que llegó a tu economía, que llegó a tus hijos, algún problema, alguna situación, algo que no se va de casa, algo que permanece, y a lo mejor tú lo que tengas es un ataque satánico. Para los que estén apuntando, pónganle por allí, pudiera yo tener un ataque satánico. Mucha gente usa que Satanás le ataca, aunque nosotros sabemos que es un ejército. Y sabemos que si una tercera parte de la tierra, una tercera parte de los ángeles caídos fue arrojada a la tierra, probablemente no sea Satanás, pero sí sea un área espiritual que tú estés, en la que estés luchando, en la que estés batallando. Ahora, nosotros queremos orar diferente, queremos tener las fuerzas para orar diferente, queremos entender que la situación que estamos pasando quizá no requiera de esas oraciones de misericordia o de vamos a adorar al Señor y solamente vamos a adorar al Señor, sino se trate de estrategias que tú puedas tener para vencer en medio de tus batallas. El Señor dice que la lucha no es contra carne y sangre. Toca al que está a tu lado. Allí hay carne y hay sangre. Lo que Él está diciendo es que la lucha es espiritual. Así veas al hermano contra ti, la lucha es espiritual. Así veas a la persona que no te puede ver, la lucha es espiritual. Así sea la suegra contra la nuera contra la suegra, un problema del vecino, un problema que tú te topas, la lucha es espiritual. Pero nuestras oraciones puede que no sean oraciones que se usen para ese tipo de lucha. ¿Qué quiere el Señor de nosotros, iglesia? El Señor quiere que nosotros entendamos que hay una batalla, que esa batalla a veces se gesta en los cielos. Nosotros podemos ver este cielo y este es el cielo que vemos, donde vemos las nubes, donde vemos todo lo que forma el vapor del agua, es el cielo etéreo. Después sigue el cielo sideral, el segundo cielo, donde nosotros vemos las estrellas. ¿A dónde fue arrojado Satanás? Al cielo que nosotros vemos. Es espiritual, todo lo que se mueve es espiritual. Tengo batallas que pueden volverse espirituales, sí, más donde hay miedos, donde hay dudas, donde hay falta de fe, donde no sabes ni lo que va a pasar después. Bien, tenemos un enemigo. Lo primero que tenemos que entender que tenemos un enemigo, o Satanás es tu amigo. Tenemos un enemigo. Primera de Pedro 5, dice la palabra del Señor, sed sobrios y velad. ¿Qué dice? Sed sobrios y velad. Primera de Pedro 5, 8 al 9.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué dice? Que tenemos un adversario, que tenemos un enemigo, que tenemos alguien que odia nuestra paz, odia nuestra bendición, que tenemos alguien que quiere robar lo que está en la imagen de Dios, en la semejanza y el señorío. No quiere hogares felices, no quiere vidas felices, no quiere hijos felices. Va a atacar y va a destruir lo que tú más amas. Lo primero que tenemos que entender para esta lucha es que hay un enemigo. Si nosotros no entendemos que hay un enemigo, vamos a seguir durmiendo y vamos a seguir siendo atacados, nuestras familias van a seguir siendo atacadas, nuestra fe va a seguir siendo atacada, el dinero y la economía va a seguir siendo atacada y nosotros estamos recibiendo puros ataques. Es como alguien que se sube al ring. Si alguna vez viste las luchas, ahorita me dicen que todavía las ven. A paz fuiste llamado. Si alguna vez viste las luchas, te diste cuenta que son dos adversarios. Son dos adversarios. Uno se pone y se defiende del otro y el otro ataca. ¿Qué pasaría si solamente uno recibiera los golpes? ¿Qué pasaría si solamente una persona estuviera cubriéndose y solamente estuviera recibiendo golpes? ¿Qué pasaría con esa persona? ¿Qué pasaría? Se moriría, la matarían, porque no está haciendo ninguna defensa. ¿Qué cosas ha matado el diablo en tu vida? ¿Qué cosas ha matado? ¿Qué ha hecho con los tuyos? Primero nosotros tenemos que reconocer que tenemos un enemigo para poder pelear. Y después tenemos que ver cómo es ese enemigo. Lo vamos a encontrar en Ezequiel, lo vamos a encontrar en Isaías, lo vamos a encontrar desde el principio hablando con Eva, lo vamos a encontrar como la serpiente antigua, lo vamos a encontrar como el dragón, lo vamos a encontrar como adversario, lo vamos a encontrar como Apolión, lo vamos a encontrar como el acusador de los hermanos, lo vamos a encontrar como ¿el qué? Engañador. ¿Cómo lo vamos a encontrar? El príncipe de la potestad del aire lo vamos a encontrar en toda la palabra de Dios. Es un actor en la Biblia que a mucha gente le gusta ignorarlo. Y muchos dicen, ¿por qué pararnos tanto en el diablo? Y muchos dicen, mejor ignorarlo y así no pasa nada. ¿No estará pasando nada? Dice que él anda como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La escritura dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, sabiendo que hay un mundo que está dañado y está lastimado, pero que a lo mejor no está entendiendo una oración de guerra. Si sabemos que hay un enemigo, sabemos que él anda como un león rugiente, sabemos que es adversario, sabemos que es engañador, sabemos que es calumniador, sabemos que es mentiroso, nosotros podríamos poder detectar si algunas de nuestras luchas él intervino. Y yo le he dicho a mucha gente, cuando yo te digo que él intervino, no te estoy hablando precisamente de Satanás, te estoy hablando de un mundo espiritual que se mueve tratando de acabar con los hijos de Dios. Y cuando yo te estoy hablando de este mundo espiritual, te estoy diciendo que hay un mundo espiritual y te estoy diciendo que la lucha que tienes tú en una oración no tiene precisamente que ser una lucha de, ay Diosito, ayúdame.
Conocimiento, iglesia, no tenemos un Diosito. Dile al que está a tu lado, deja de orar así. No tenemos un Diosito. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, un Dios omnisciente. Todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce. Es poderoso, está en todos lados. Nuestro Dios es un Dios grande. Nuestro Dios es un Dios grande. No podemos dirigir una oración diciéndole Diosito. Son palabras que tenemos que quitarnos de nuestra boca, porque no habla de la grandeza del Dios en el que nosotros creemos. Ahora, vamos a Primera de Juan 3:8. Dice Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado, acá a tu lado, yo soy de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Y para irnos al principio, tenemos que irnos que en el principio era el verbo, era con Dios y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas. Quizá podríamos pensar que hubo un principio, porque nuestro Dios es eterno, nuestro Dios tiene eternidad. No le buscamos el principio, la humanidad tuvo un principio. Nosotros tuvimos un principio, nuestro Dios tiene eternidad, Él es eterno. El hombre tiene cronos, cuenta sus días cronológicamente, pero Dios lo que tiene es eternidad, Él lo que tiene es kairos. No es lo mismo tiempo del hombre que tiempo de Dios. Yo no puedo poner a Dios en un tiempo, pero sí me está diciendo la escritura que dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Puede ser desde el principio que él fue criado, lo que había en su corazón, lo que él deseó, peca desde el principio. Puede ser por su intervención en la humanidad, puede ser por la rebelión que hubo en el cielo. Aquí nos está hablando de un principio. Dice la escritura, el diablo peca desde el principio, pero dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Subráyalo en tu Biblia. En primer lugar, si no existiera el diablo, si el diablo no se le tendría que poner tanto énfasis, si nosotros no tendríamos que luchar contra toda obra del diablo, porque la escritura nos enfatiza que nosotros creemos en Jesucristo. Él apareció para deshacer todas las obras del diablo. ¿Qué tienen que ser deshechas? Todas las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? La mentira, la calumnia, el engaño, todo lo que el diablo hace, daña o lastima. En Mateo 28:18, el Señor Jesucristo le dice esto a la iglesia. Y es un versículo que no obedecemos, pero ahí está. Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando la escritura nos habla de toda potestad me es dada, Él está diciendo, yo tengo toda la autoridad. Y si yo tengo la autoridad, ustedes pueden ir. Toda autoridad me es dada. Y luego el apóstol Pablo está diciendo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo tiene autoridad, tú tienes autoridad. Si Cristo tiene toda la autoridad, todo lo que recobró, eso está dentro de ti. Por eso el cristiano hace un sinnúmero de oraciones, pero la oración que queremos, en donde queremos pararnos, es una oración de guerra por un hijo, por una hija, por un esposo, por una esposa, por una economía, por una salud.
¿Ya están viendo en qué pueden soltar la oración de guerra? Dile al que está a tu lado, ¿siempre vas a ser así? ¿Siempre va a ser tocada tu economía? ¿Siempre vas a estar sin que te alcance nada? ¿Siempre vas a estar deseando que el dinero venga y luego se vaya y vas a estar deseando que haya porque no hay? Siempre va a ser tocada tu economía en lugar de que saques adelante una oración diferente. Siempre van a estar tocados tus hijos, tu familia, tu esposo, tu esposa. Siempre va a estar tocada tu salud. ¿Cuántos de ustedes hace unas semanas yo les dije que 4 meses estuve muy mal de mi salud? 4 meses era mi salud muy afectada, pero me pasaba algo. Mi esposo es pastor. ¿Cuántos saben que mi esposo es pastor? ¿Y qué creen que haga un pastor? Pues ora y ora y ora. Ora por todo. O sea, cuando tú te casas con un pastor, el pastor va a orar por todo. Entonces yo le digo, me siento mal. Y él me dice, vamos al doctor. No, él me dice, voy a orar por ti. Ora por mí. A lo mejor después me dice, vamos al doctor. Pero lo primero que él dice es, voy a orar por ti. Entonces yo me paraba en las noches y me sentía muy mal. Yo decía, ya hasta aquí llegué. Me sentía muy mal y él decía, voy a orar por ti. Su oración me daba descanso. Su oración me ayudaba. Pero yo seguía mal. Pero de repente él, de tanto verme que me paraba en las madrugadas y que no podía dormir y que él iba a orar por mí, de repente en medio de la oración, él decía, y reprendo toda obra del diablo que está llegando y que está tocando. Y entonces yo me podía ir a la cama tranquilita a dormir. Me di cuenta varias veces y una ocasión le dije, ya no ores como oras. Y me dijo, ¿cómo estoy llorando? Yo sé que te duele porque soy tu esposa. Y estás diciendo, Señor, mira a mi esposa, ayúdala. Pero la otra parte que haces de la oración del Señor, te reprenda, diablo mentiroso, no nos vas a quitar la paz, suelta la salud de mi esposa. Esa oración es la que me ha levantado. Esa oración es la que me ha levantado. La otra me ayudaba. Yo volteaba y decía, sí, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Pero la otra me mandaba a dormir tranquila. Hay 2 cosas en la oración cuando tú detectas algo. Cuando tú estás detectando algo. Esta salud no se compone. Ay, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Y estás chille y chille. O te paras y dices, diablo mentiroso, sueltas mi salud. Tú dices, a lo mejor mi salud pues está mal porque Dios así lo quiso. ¿No has detectado si hay cosas en tu vida que no necesitan una oración de Señor, ten misericordia, sino necesitan una oración de que te pares, te pelees con lo que tú no ves, pero sabes que está, sabes que tienes un adversario, sabes que tienes un enemigo, y te pares y le digas, sueltas mi economía, dejas de ser el estorbo en mi economía? Claro que si tienes una llamada de atención de Dios, pues esa no te la quita ni tu oración. Porque hay cosas donde Dios también interviene. Y Él dice que al que toma por hijo, lo corrige. ¿No? ¿No dice eso? El que Él toma por hijo, lo corrige. Y cuando hay cosas de nosotros que a Dios no le gustan, las corrige. Pero nosotros sabemos cuáles cosas Dios corrige porque nos estamos portando mal. ¿A poco no? O sea, si hay una corrección de Dios hacia nosotros, es porque estamos desobedeciendo su palabra en algo. Pero si es una oración que se requiere de guerra, es porque detectamos que sí estamos bien con Dios, estamos en obediencia con Dios,
pero algo está tocando espiritualmente, finanzas, familia, relaciones, vida espiritual, entonces nos tenemos que levantar. ¿Y por qué tenemos que pelear? Vamos a Nehemías. En Nehemías capítulo 4, en el versículo 14 de la Biblia dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, ¿qué les dijo? No temáis, no tengan miedo. Les dijo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Y luego lo puede subrayar. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y pelead. Nehemías les está diciendo, no tengan miedo, pero levántense y peleen. ¿Y por quién tengo que pelear? ¿Por mis hermanos? Tengo que pelear por mis hijas, tengo que pelear por mis hijos, tengo que pelear por mi esposa, tengo que pelear por mi esposo, tengo que pelear por mi casa, tengo que pelear porque la obra del diablo no llegue a mi casa. Quiero cambiar la oración. La oración va a llevar como el ingrediente principal que primero adoramos al Señor reconociendo su grandeza. No podemos entrar a la guerra si no adoramos a nuestro Dios. La oración va a llevar una oración especial dirigida a Dios en una adoración, en un reconocimiento de quién es Él y quién es nuestro Padre y quién es nuestro Dios. Después nosotros vamos a tomar en nuestra oración de guerra, podemos tomar una palabra de la palabra del Señor, no precisamente nuestra palabra, sino palabra del Señor, y con esa palabra del Señor ponerla en nuestra oración de guerra. Para la gente que está enferma, puede tomar el salmo de no moriré, sino que viviré y contaré las obras de mi Dios. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de mi Dios. Y vamos con todo peleando por nuestra salud. Iglesia, no tengas miedo, levántate y pelea. Podemos tomar alguna otra porción de la Biblia para nosotros levantarnos y pelear, y podemos usar nuestras palabras. Tenemos el Salmo 91, tenemos el Salmo 27, tenemos el Salmo 18, con los cuales se pueden apoyar nuestras oraciones de guerra. Tienes una salud tocada, levántate y pelea. Tienes una economía tocada, levántate y pelea. Tienes familia, levántate y pelea, y tú vas a ver las grandezas de tu Dios. El salmista David dice, han sido mis lágrimas mi pan de día y de noche. Él dice, he estado en problemas y problemas y problemas, y he estado llore y llore de día y de noche. Él está diciendo, no encuentro consuelo. Sin embargo, en un momento se levanta y dice, yo me voy a acordar de cuando mi Dios iba conmigo en las batallas y cómo me daba la victoria. Cada victoria ganada es algo que tú tienes que recordar cuando Dios estuvo contigo. No lo tenemos que olvidar. Ahorita Frank y Lucy tienen una batalla ganada. Cuando se presente algún problema, ellos se van a acordar que Dios estuvo con ellos en una situación difícil. ¿Cuántas batallas ganadas tenemos? ¿Cuántas batallas estamos por pelear? Amén. ¿Cuántas vamos a ganar en el nombre de Jesús?
en el nombre del que se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, sean principados, potestades, lo que está actuando, de lo que está en la tierra, sean enemigos, sea lo contrario, y aun lo que está debajo de la tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ponte de pie, iglesia. Empieza a orar. Quizá tú no tengas muchas palabras, pero empieza a hablar con Dios. En tu intimidad, en donde tú estés, en un cuarto, en donde tú te encuentres, en el campo, en la soledad, donde quiera que tú estés, ten por práctica la oración. Y hay oraciones que mientras sea más difícil el problema, tienes que pararte a pelear por ello. Tienes que pararte a pelear para que tú puedas ver la victoria. Y puedas ver la victoria en medio de esa situación que te oprime, de esa situación que no cambia, de esa situación que parece que no se quita, de ese problema familiar, de lo que tú estés pasando. Hoy solamente te dije, tienes un adversario. Yo lo dije, no. El Señor dice que tenemos un enemigo que odia nuestra paz, odia nuestras casas, odia lo que somos nosotros, porque Él odia a nuestro Padre, porque Él se rebeló contra nuestro Padre. Después te dije que si tú crees que tienes un enemigo, vas a saber qué es lo que toca en tu casa, tu vida, tu salud, tus finanzas, tus hijos. Después te dije que la victoria no estaba en oraciones de Señor, ayúdame, ya no sé qué hacer, sino en oraciones poderosas de una fe en la que tú te paras a pelear por los tuyos, en lo que tú decides no ser destruido, que no se toque tu hogar, que no se toque tu vida, que no se toque tus hijos, que no se toque a tu familia. Nehemías lo dice, párate y lucha, párate y lucha. Pastora, pero usted no me enseñó bien la oración de guerra, puedes venir el viernes. El viernes vamos a estar enseñando oraciones de guerra con palabras. Esto solamente es una introducción. El viernes a las 7 de la noche, que es nuestra oración, vamos a estar enseñando oraciones de guerra con palabra. ¿Quieres